Muy buenas tardes. A través de este último podcast se va a intentar dar una conclusión al estudio de caso realizado. En este caso nos atañe el tema de la construcción de la cúpula de Santa Maria del Fiore en Florencia, Italia. Este tema fue escogido porque tiene un gran valor histórico y cultural, todos los parámetros que conllevan la confección de esta cúpula. Por tanto, vamos a dar nuestras opiniones y conclusiones de este tema. De este trabajo, lo que me llamó, bueno, entre otras cosas, una de las que me llamó mucho la atención fue el sistema de construcción de esta estructura. Y ellos implementaron un tipo de estructura que era haciendo en sus lados, ¿verdad? Colocando tanto ladrillos verticales como horizontales. Y esto en una forma como circular, pero como asimilando las espinas de un pescado. Entonces, como al hacer este tipo de estructura, dio soporte para que no se haya derrumbado. Hay como un tipo como de bóveda interna, ¿verdad? También, que esto ayuda a sostener. Otra cosa que igual me llamó así la atención es cómo para esa época, de dónde salió la idea de esta grúa para levantar las estructuras. También de esta persona que hizo el diseño, que no, o sea, parece como que no existieron los planos, ¿verdad? Como que no estaban, que puede ser por el recelo de que, ok, que otra persona, con graduada, con más renombre y todo, quisiera robarse, bueno, pues no digamos robarse, pero sí adueñarse de la idea, de los planos, como estaba comentando Fabricio. Bueno, según lo que yo pude revisar más o menos, él no solo, bueno, inventó en eso que usted está comentando la grúa, que es la primera grúa con reversa del mundo. Que eso es algo que, bueno, ahora lo tenemos, pero en ese tiempo era absurdamente avanzado. Y parte, bueno, de eso creo que sí queda registro de cómo hizo la grúa. Pero sí, el punto de ahí fue como un recelo en una competencia de diseñar unas puertas de bronce. Hacía unos 30 años antes de la construcción de la cúpula, que él perdió. Después él se había ido a Roma a estudiar las obras de los antiguos romanos, en este caso, bueno, el Panteón, y cuando hicieron el concurso para la cúpula, ya él llegó y lo nombraron a él junto con varias otras personas, bueno, otras 3 personas creo que fue, y entre esos estuvo Alberti, por eso es que, me imagino yo, que no quedan muchos registros, por ese recelo que tenía con él. Así, a mí en lo personal también me llamó mucho la atención que en la actualidad este tema se sigue investigando y se siguen desarrollando posibles hipótesis de cómo pudo haber sido el proceso constructivo de la cúpula. Incluso hay 3 principales hipótesis sobre el proceso constructivo porque es algo tan complejo que sigue vigente su investigación y es un excelente caso de estudio desde la perspectiva de la ingeniería civil en el aspecto estructural como de la arquitectura, ¿verdad? Sí, de hecho, como dice Guillermo, hoy en día todavía no se tiene del todo claro el cómo hicieron de forma tan precisa la estructura que en sí sostiene la cúpula. Me parece muy interesante que todavía no se tenga muy en claro el cómo se hizo y que solo haya teorías acerca de su construcción. Hay varias teorías. Una de las más aceptadas dice que la construcción fue avanzando gradualmente y que los ladrillos se fueron colocando guiándose con el desfase de las aristas. Hay otra que dice que la estructura se construyó mediante 4 etapas, cada una siguiendo una serie de conos que se van haciendo más pequeños en lo que la construcción va creciendo hacia arriba. Pero así como estas, hay muchas más teorías que tratan de explicar el cómo fue construida esta estructura. Sí, de hecho ese sistema constructivo sí, no solamente por lo complicado que es, sino porque tardaron muy poquito tiempo. Esa cúpula la levantaron, si no me equivoco, fue como en 16 años, una cuestión así. Sí, en 16 años fue. Y de hecho, este propio arquitecto Brunelleschi también falleció y no alcanzó a ver toda la obra terminada, como lo fue el desenlace del remate visual que tiene la cúpula en la parte superior, que le llaman la linterna, que es esta parte donde las personas pueden acceder, ¿verdad? A través de las escaleras. Digamos, vemos que la cúpula tiene 2 capas, y entre estas 2 capas hay un vacío que no solamente cumple la función de reducir el peso o masa a la cúpula como tal,
sino que a través de esos vacíos tenemos unos escalones, ¿verdad? Para poder subir a la parte superior. Si no me equivoco, son más de 436 escalones. Y es todo, pues, es toda una obra de ingeniería que no se sabe cómo lo lograron tan rápido a través de todo este ingenio, ¿verdad? De los andamios, de las estructuras de apoyo, del sistema constructivo, que básicamente los ladrillos iban, como comentaba Carmen, ¿verdad? Se iban como acuñando entre ellos, se iban encajando conforme iban elevándose. Todo el proceso se iba inclinando más, iba tomando más ángulo y ya llegaba un punto en el que, pues, por gravedad, uno diría que esos ladrillos se desploman, ¿verdad? Se deberían de caer, pero ellos no, ellos se iban autoportando entre sí y de hecho entendemos que esta cúpula que se terminó en el 1420, recién el año pasado, en el 2020, cumplió 600 años y es la cúpula de mampostería más grande que se ha construido en la historia y que a día de hoy se mantiene en pie casi que intacta. Es casi como muchos de estos enigmas, ¿verdad?, que tenemos en la historia, de que por falta de registro, por falta de planos o por falta de documentación, no sabemos cómo se construyó, ¿verdad? Como por ejemplo las pirámides de Egipto, ¿verdad? Que mucha gente teoriza muchas cosas muy locas, como que los construyeron los aliens o cosas así. Sí. En este caso podríamos teorizar mil posibles maneras porque no tenemos esos documentos. Y años después de empezar la construcción, la prensa y la gente en general no sabía cómo se estaba logrando. No tenían idea. De hecho, ahora que lo dice, creo que existe solo un registro y es de una persona que le estaba haciendo crítica a la cúpula, pero lo hizo un periodista, entonces, bueno, de la época. Entonces era como muy burdo, pero me parece que sí existe solo un registro. Es sí, y el propiedad periodista decía así como que eso era un gasto de recursos y toda la crítica era muy pesada, como decir, no, eso va a fallar, se va a caer, era muy pesimista. Sí, exacto. Y más contando que ya en el pasado se habían hecho varios intentos de levantar las cúpulas y habían colapsado. Pero claro, estamos hablando que se levantaron con tecnología del gótico, cosa que no daba, o sea, sí solucionaban ciertas catedrales y demás, pero ya para unas dimensiones tan grandes, sí. De hecho, es gracioso ver como muchas personas suelen decir que, o llegan a pensar que como no hay planos, fue todo hecho de manera empírica y por casualidades de la vida, pues ahí la tenemos en pie, ¿verdad? Pero eso se aleja mucho de la realidad. Todo esto requirió muchos cálculos matemáticos, mucho conocimiento y toda una técnica que Brunelleschi pues solucionó, ¿verdad? Y no podemos seguir asociando el término medieval o el término antiguo a algo tonto o algo obsoleto, ¿verdad? Porque no lo fue. Fueron muy capaces ellos.